Hoy quiero que veamos cómo se comporta un motor cuando está trabajando por debajo de la temperatura de trabajo y también por encima de la temperatura de trabajo. ¿Qué implicaciones tiene la temperatura cuando no estamos en el rango de utilización óptimo? Para entender qué sucede en un motor, es necesario que comprendamos que ciertas áreas del motor tienen una diferencia en temperatura a otras, muchas veces, de varios cientos de grados. Es más, dentro de una misma pieza es muy posible que tengamos diferencias de temperatura en función de la exposición que hemos tenido de calor en un foco determinado. Por ejemplo, en un pistón tenemos un foco de calor claramente en la cabeza del pistón, en la parte superior del pistón, que calienta mucho más la cabeza del pistón que no la falda del pistón. Podemos encontrarnos también un colector de admisión que lo tengamos sobre unos 10 grados centígrados y un colector de escape a 600 grados. Por tanto, es necesario que entendamos cómo transmitimos el calor de unas piezas a otras y cómo les afecta en general para el buen funcionamiento del motor. Cuando vamos conduciendo, vemos en el tablier, en el cuadro de mandos, normalmente, cuidado porque últimamente ya quitamos hasta los relojes, pero cuando tenían relojes y aquellos que todavía lo conservan, tenemos una aguja que nos está marcando 90 grados aproximadamente. Estos 90 grados, ni por asomo, es la temperatura de trabajo de un pistón, por ejemplo, sino que se trata únicamente de una media de temperatura del refrigerante. Y sí, está claro, precisamos de algún elemento que nos ayude a refrigerar el motor. El más extendido es el sistema de refrigeración por agua, que es el que comúnmente vemos en casi todos los automóviles. Este sistema está ahí únicamente para preservar la mecánica y evitar, por tanto, que desgastemos en sobremanera el motor o directamente lo gripemos y termine su uso de forma definitiva. Veamos cómo generamos el calor y por qué. Cualquier gas contenido en un recipiente, si le aplicamos una fuente de calor, vamos a aumentar la temperatura, por ende también la presión. ¿Y por qué va a pasar todo esto? Pues porque la energía interna de ese elemento, de esa sustancia, va a ser mayor. Llegados a este punto, todos sabéis que sus moléculas van a vibrar con mayor intensidad, van a moverse más rápidamente y sus choques entre ellas y contra las paredes del propio recipiente serán con una frecuencia mayor. Esto sucede, además, porque el recipiente que contiene ese gas, esa sustancia, es cerrado, no aumenta su volumen. Si no aumentamos el volumen, la presión interior va a ser mayor. En un motor empleamos la expansión de los gases resultantes tras la combustión de los mismos para justamente generar un movimiento, una vez cada ciclo. Por tanto, lo vamos repitiendo indefinidamente mientras tenemos el motor en marcha. Está claro que con esta expansión lo que buscamos directamente es una ganancia. No tendría sentido realizar un trabajo previo para no obtener ninguna ganancia. Por tanto, entre la compresión y la expansión tiene que haber un diferencial. Este diferencial será el que nosotros podremos emplear como trabajo. ¿Por qué? Porque si la expansión fuera más reducida que la propia compresión, iríamos disminuyendo cada vez más y por tanto el funcionamiento, primero, no sería lógico y segundo, no sería constante. Necesitamos poder producir más de lo que gastamos porque de otra manera no se sostendría en marcha el motor. Esta ganancia que tenemos desde la compresión hasta la expansión es, restado todo lo que perdemos por el camino, lo que podremos emplear en desplazarnos, en movernos o en lo que queramos hacer con ese motor, evidentemente. Y un motor será tan bueno como lo sea la ganancia que puede experimentar desde esta compresión hasta la expansión. Bien, dicho esto, esta elevada temperatura que tenemos contenida en la cámara de combustión y que es producto de esta combustión que hemos comentado, estos gases calientes reparten parte de este calor a todas las zonas contiguas. En este caso sería el propio cilindro, la cabeza del pistón y la culata por la parte superior. Es más, el propio elemento, este gas, no tiene la misma temperatura en un espacio central que en los bordes cerca de las paredes del cilindro. Y esta transferencia térmica es elevada, muy elevada, porque realmente tenemos un salto
de temperatura brutal. Si nosotros tenemos muchos cientos de grados en los gases de la combustión y las paredes las tenemos a temperatura ambiente en el primer arranque, por ejemplo, pues evidentemente vamos a disipar buena parte de esta temperatura, de este calor, hacia las paredes. Y todo ello le resta parte de la energía que podríamos emplear en el uso del propio motor. Si nosotros estamos disminuyendo la temperatura de los gases, también estamos disminuyendo la presión útil encima de la cabeza del pistón. Entonces sería lógico y normal pensar que nos deshacemos de todo el sistema de refrigeración del automóvil y por tanto vamos a poder emplear toda la energía de la combustión en trabajo útil. Y está claro que con los materiales con los que contamos y en un mundo real, esto no es posible. Y solo como hipótesis podemos pensar cómo sería este mundo ideal. Bien, para poder lograr esa transmisión directa de toda la presión en empuje, deberíamos de conseguir que no hubiese una transmisión directa hacia su entorno. ¿Y cómo se hace eso? Pues simplemente atemperando todas las partes que tienen un contacto directo con este gas, ya sea la culata, cilindro, pistón, si le damos una temperatura inicial más próxima a la temperatura de trabajo de estos gases, pues evidentemente no habrá un salto térmico, no habrá una transmisión grande de esta parte. Todos sabéis que si dos sustancias tienen más o menos semejante temperatura, no hay una transferencia de calor entre ambas, o si lo hay, es muy reducido. En este mundo ideal también nos vendría muy bien para otra cosa, y es el hecho de que, si recordáis, hace unos minutos hemos comentado que los gases que están contenidos dentro de la cámara de combustión, no todos ellos tienen la misma temperatura. Si tenemos una cámara de combustión ubicada dentro de un cubo, la parte central de este cubo tendrá mayor temperatura que todos estos gases que están en contacto directo contra las paredes del cubo. Este salto tiene implicaciones directas con el frente de llama, con la manera como se propaga, radicales libres, un montón de conceptos que veremos en combustión en otros vídeos. Pero la cuestión es que esto también ayudaría a este factor. Pero como ya sabemos que esto no es así, si regresamos del mundo de Oz e intentamos que un motor dure más de 3 minutos, pues es necesario encontrar un equilibrio entre lo que nosotros queremos que produzca un motor y lo que es coherente para el funcionamiento del mismo. Con ello, el equilibrio estará justamente antes de que los materiales se deformen de forma permanente, se agrieten, se agarroten o directamente en piezas como es un pistón, por ejemplo, tiene una forma que podemos o nos puede parecer que es un cilindro perfecto, pero realmente, y lo habréis visto en otros vídeos y si no os lo comento en este, hablo cuando lo tenemos a temperatura ambiente. El diámetro inferior, el de la falda, es más grande que el de la cabeza. Esto no es porque sí, esto es porque nosotros tendremos una fuente de calor en la parte superior, la densidad de la parte superior del pistón también es mayor que no en la falda. Está totalmente vacío. Por tanto, la dilatación que tendremos, que experimentaremos en la parte superior del pistón, será mayor. Contando con esto y teniendo en cuenta la diferencia de temperaturas que ya hemos comentado, es necesario que tengamos mayor diámetro en la parte inferior que no en la superior. Pues porque cuando nosotros apliquemos el calor que vamos a poder robar de los gases de la cámara de combustión, esta cabeza del pistón va a coger la misma dimensión que la falda. ¿Cómo sabemos que es la misma dimensión? Por cálculo. Justamente ahí está el secreto. Si nosotros nos quedamos por debajo de la temperatura idónea, no llegaremos a que se forme un cilindro perfecto. Si nos pasamos de la temperatura idónea, lo que haremos será justamente un trapecio inverso. La cabeza dilatará más que la falda. En ese sentido, lo que conseguiremos es que no quepa dentro del cilindro y por tanto se gripe. Pero no es el único factor importante. Hay que tener en cuenta también, y recordaréis del vídeo de la semana anterior, que os dejo por aquí, que cuando tenemos dos superficies con una velocidad relativa entre ellas y tienen contacto estas dos superficies, tienen también una fricción entre ambas. Por tanto, era necesario aplicar un sistema de lubricación que evitara precisamente, o como mínimo disminuyese, la fricción entre estas dos superficies y permitiese un deslizamiento sencillo, fácil y sin mucha fricción. A varios cientos de grados, el aceite pierde sus propiedades y las pierde de tal manera que el lubricante deja de ayudarnos. El resultado final no hace falta que os diga que convertimos un motor en un taco de hierro. Por ello es que se calcula
de manera minuciosa cuál es la temperatura de trabajo de los motores. Siempre ha sido por excelencia 88, 90 grados, 92 a lo sumo. Hay ciertas marcas que están trabajando por encima de los 100 grados, muy poquitos por encima, pero por encima de los 100 grados. Estos 10 grados de diferencia, que parecen insignificantes, no lo son. Hay que calcular mucho todo para que no tengamos problemas. Vamos con la temperatura alta. Bueno, cuando tenemos temperatura alta, básicamente pasa una cosa buena y todo lo demás es malo. La ventaja está clara cuál es. Cualquier sistema que se apoye en sistemas termodinámicos, pues evidentemente la temperatura juega a favor. Juega a favor en el sentido de que la reacción en cadena es más rápida, generamos radicales libres de forma más espontánea y con ello la reacción en cadena será más veloz. Conseguir que sea más veloz logra también una mayor temperatura dentro de la cámara de combustión que se convierte en mayor presión, por ende mayor trabajo y que en definitiva es mayor potencia disponible. Como desventajas, la principal es clara: la deformidad de las partes de un motor, cuando son de forma permanente, obliga a que ese motor deje de funcionar en pocos minutos. Está claro que esto no sucede cuando no sobrepasamos la temperatura calculada, estudiada y practicada con ese motor. Porque sí que existen deformidades, pero son deformidades no permanentes. Me refiero, cuando un metal coge temperatura, tiende a realizar ciertos gestos, pero estos gestos, en el momento que pierde ese aumento de temperatura que hemos experimentado de forma momentánea, vuelven otra vez al reposo y a la forma inicial. Si recordáis, tenemos un vídeo donde contamos qué pasa con los tornillos cuando estamos en la zona elástica y la zona plástica. Pues con los metales, con el resto de metales, no es diferente. Simplemente como ejemplo, todos habréis calentado una chapa con un soplete. Y si no lo habéis hecho, pues hacerlo, porque veréis directamente que es como una olea. En el punto donde estáis calentando con el soplete, se deforma instantáneamente. En el momento que sobrepasamos la temperatura lógica, a partir de ese momento, la dilatación puntual que experimenta ese punto que estamos calentando deforma todo el metal. Otro de los añadidos a este tipo de desventajas es justo el hipotético caso que hemos comentado de temperatura alta, en el cual la cabeza del pistón dilata más que la falda del pistón y logramos, por decirlo de alguna manera, que se agarrote una pared contra la otra, porque hemos conseguido que no haya un espacio de circulación lógico y por tanto tampoco de lubricación. En ese momento llegamos al gripado del cilindro. Los Nissan son especialmente caóticos en este sentido. Veréis motores desde hace 30 años, los diésel BD30, motores 3000 turbodiesel, que eran una auténtica roca, pero se rompía un manguito y por poco tiempo que hubiese estado faltándole nivel de agua, rompíamos automáticamente, o mejor dicho, deformábamos las camisas y gripábamos pistones en ellos. Otra desventaja de una temperatura de trabajo elevada, pero no hemos roto el motor, es el hecho de que el colector de admisión tiene una temperatura media relativa a la culata en la que está sujeta. Por tanto, tenemos mayor temperatura que los gases que están circulando por el interior de este colector. La temperatura ambiente es menor que la de la propia máquina térmica. Por tanto, el gas que está pasando por dentro del colector de admisión va a tener un salto térmico respecto a la pared que lo envuelve. De esta manera, ese gas estará robando calor del propio colector. Robarle calor quiere decir que ese gas va a aumentar su temperatura y por tanto disminuirá la densidad del mismo. Esto puede parecer que no es importante, pero realmente lo es, y mucho. Pensar que una disminución de la densidad del aire que entra dentro de un cilindro, estamos quitando cantidad de oxígeno disponible para combinar con combustible. Esto es lo mismo que quitarle eficiencia al motor. Y sí, sé que alguno me va a decir, bueno, pero es lo mismo que estamos contando de la EGR y allí te parecía estupendo y aquí resulta que es una merma de propiedades. Vamos a coger las cosas dentro cada una de su contexto. Es importante que notemos las diferencias en cuanto a usabilidad y también la permanencia de las mismas. Cualquier cosa que hablemos sobre un sistema de EGR es algo momentáneo que conectamos y desconectamos a voluntad del conductor. Una temperatura de un motor no es algo que podemos controlar desde el habitáculo de un coche, a no ser que hagamos inventos y eso no viene al caso. Bien, seguimos.
Si tenemos en cuenta que hemos ingerido menor cantidad de oxígeno y la hemos combinado con menor cantidad de combustible, la combustión y el movimiento en trabajo útil será menor. Y esto no solo tiene esta consecuencia, tiene otra más, y es el hecho de que los gases del escape tienden a tener una temperatura superior a la ambiental también. Por tanto, el colector de escape, que está en contacto directo con los gases del escape y también con el exterior, será quien nos robará parte del calor de los gases del escape. Muy importante, estos gases del escape muchas veces van directamente al exterior, pero muchas otras los necesitamos para mover una pieza muy importante, de la que todos sabéis que a mí me encanta hablar. De la maldita EGR. Y es el hecho de que los turbos se mueven con estos gases. Y es importante notar que la presión a la que salen estos gases y la temperatura, la energía que contienen estos gases, será quien nos hará que el turbo gire de manera más veloz o menos. Tener presente que una turbina de escape está asociada a una turbina compresora y de esta manera impulsamos aire nuevamente a la admisión. Si nosotros disponemos de menor cantidad de gases o con menos energía en el escape, la presión que vamos a lograr en la admisión será también inferior, y esto es el pez que se muerde la cola. Menor salida, menor admisión, menor trabajo en global. Vamos ahora a tratar qué pasa cuando nosotros salimos a circular con el motor con una temperatura baja. La gran mayoría de gente da por sentado que trabajar con una temperatura inferior a la media, por ejemplo 50 grados, es muchísimo mejor para el motor que no trabajar a 90 grados. Esto es un error, y ahora veréis por qué. Aclaremos algo. Estamos tratando con una máquina térmica que basa su funcionamiento en principios termodinámicos. Por tanto, cualquier movimiento en lo que son las temperaturas relativas o absolutas de la mecánica cuando está funcionando, automáticamente desvirtúa la finalidad o propósito de esa máquina. Principalmente nos vamos a centrar en lo que sucede a nivel mecánico y posteriormente hablaremos de lo que sucede en la base termodinámica. A nivel mecánico, el rango de utilización de un motor es bastante estrecho. Me refiero a la media. En el cuadro de mandos, la agujita que nos está marcando 90 grados no es lo mismo que marque 90 que marque 50. Veamos por qué. El hecho de que nosotros tengamos toda la mecánica fría implica que, en este caso, la cabeza del pistón a temperatura ambiente tiene 1 milímetro menos que la falda. Esto que ya hemos visto hace un rato, pero ahora tiene otra implicación, y es el hecho de que si no tenemos la temperatura óptima para que este pistón se vuelva un cilindro completo, tampoco vamos a tener el movimiento perfecto dentro del cilindro. Tendremos un movimiento mayor de forma lateral, la dilatación de los segmentos tampoco será la adecuada, el cierre de estos segmentos contra el cilindro tampoco será el correcto, y el vial de aceite que podemos dejar pasar a la cámara de combustión será mayor. Y esto se traducirá en una sonoridad mayor, un rendimiento inferior, una contaminación superior. Esta manera de trabajar genera un desgaste, una abrasión de cilindro, una abrasión de falda, también de cabeza y sobre todo, y lo más importante, de los segmentos. Cuando nosotros queremos trabajar con un motor en frío, habréis escuchado gente de muchos años de antigüedad en el sector que os dirá que siempre hay que empezar a trabajar con un motor cuando ya tenemos la temperatura de trabajo, la óptima. La mecánica puede evolucionar hasta el infinito y más allá si queréis, pero hay ciertos aspectos, que es la dilatación de los propios materiales, que no han cambiado demasiado desde hace 50 años. Es cierto, tenemos controlado más la dilatación de todos ellos, pero igualmente están sometidos a las mismas leyes físicas que antaño. Y esto os puede parecer algo banal, pero es que realmente nos podemos estar rompiendo los cuernos en afinar un motor para que la EGR haga su propósito, para que el filtro de partículas, para que el catalizador, para todo lo que queráis anticontaminación, y tener un termostato estropeado. Y señores, un termostato estropeado contamina más que todo lo demás que hemos hablado. El propio termostato no contamina. Lo que contamina es el motor por estar trabajando en una zona de grados inferior a la que es la correcta. Por último, sobre el tema mecánico, únicamente mencionar que el aceite tampoco se comporta de la misma manera cuando lo estamos trabajando a una temperatura ligeramente o holgadamente inferior a la de trabajo común, porque el aceite se ha pensado sobre todo para que trabaje en la región óptima, no para que trabaje en una zona diferente. Vamos con la combustión. ¿Qué sucede con la combustión? Todos aquellos que llevéis bastantes años en el sector o que habéis
tenido la oportunidad de poder arrancar un motor antiguo, quiero que sea un motor clásico antiguo de inyección indirecta. ¿Por qué? Pues porque es mucho más notorio el cambio de temperatura exterior. Todos sabéis que en invierno los motores diésel clásicos arrancaban mucho peor. Esto no es por casualidad. Si nosotros disponemos de un pistón que está frío, un cilindro también frío y una culata como un témpano de hielo, y pretendemos que el aire que hemos entrado dentro del cilindro lo comprimamos con el pistón y cuando llega al punto muerto superior tenga o alcance la temperatura de trabajo óptima para generar estos radicales libres que hemos comentado otras veces e iniciar la combustión, y tenemos que disipar parte de este calor generado con la compresión de este aire en todo el envoltorio, pues directamente no vamos a llegar a esa temperatura. Ese es el motivo por el cual necesitamos calentadores. Y también es el mismo motivo por el cual, si calentábamos 2, 3, 4 veces antes de darle al arranque, el motor arrancaba en mejores condiciones. Y arrancaba antes porque estos calentadores realizaban la labor de calentar propiamente tanto el pistón como la camisa como la propia culata. Ese espacio contenido en esa región conseguíamos que tuviese una temperatura inicial mucho mayor para que la compresión del pistón dentro del cilindro fuese capaz de llevarnos hasta la combustión. El ejemplo del primer arranque de un motor diésel, cuando nosotros tenemos 30 grados, 50 grados de temperatura media del motor, lo que está sucediendo es que parte del calor generado en la combustión vamos a disiparlo en todo el hierro que tenemos circundante. Y esto propiciará el hecho de que tengamos menor presión dentro del cilindro útil, que en definitiva es potencia final. La combustión además se comportará de forma incompleta. No siempre terminaremos con una combustión perfecta. Esto significa que a la hora de contaminar, contaminamos muchísimo más. Bueno, y me diréis, ¿y por qué se nota poco? Porque realmente cuando arrancamos un motor en frío no le notamos una merma de prestaciones, o al menos eso parece, ¿no? Realmente el hecho de no tener tanta temperatura hace que transmitamos poco calor a este aire que entra dentro del cilindro y compensa en menor o mayor medida esta diferencia. Lo que no compensa ni compensará nunca es la contaminación, el rastro que dejamos tras un motor trabajando en frío. Y bien, hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que os haya gustado y por cierto, que si os volvéis locos apoyando el vídeo, que no me va a molestar en absoluto, ¿eh? Hasta luego.